Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La figura del agente secreto no solo es una representación emocionante dentro de las películas. No, esta figura también la tienen en realidad principalmente las grandes potencias y también muchas no tan grandes. Es obvio saber por qué se les llama así. Un agente encubierto o secreto, que también es conocido coloquialmente como topo, es el infiltrado en una organización que sirve a otra. La regla es el mantenimiento del estricto secreto de la actuación del agente encubierto. Esta definición parece encajar muy bien con el testimonio de varios personajes de la Biblia que ahora consideraremos y que representan bien el papel de discípulos secretos del Señor Jesús, que encubrieron temporalmente muy bien su identidad para favorecer la causa del Evangelio. Por ello, contestaremos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? ¿Por qué se esconden? ¿Y son aprobados? Entremos en materia y contestemos la primera pregunta sobre los discípulos secretos de Jesús. ¿Quiénes son? Bueno, los discípulos secretos de Jesús se encuentran en todo estrato social y cultural, económico, académico, laboral, político, etc. La inquietante pregunta que comenzaron a hacerse los líderes religiosos del tiempo de Jesús era esta: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta pregunta tenía que ver en cuanto a sus temores, porque algunos de los suyos estuvieran cambiando ya de posición y estuvieran siguiendo a Jesús. A esta pregunta que se hicieron los líderes religiosos cuando empezaron a dividirse las opiniones sobre Jesús, preocupados porque algunos de ellos hubieran cambiado de filas, se podría contestar con un fuerte sí afirmativo. Sí hay fariseos y gobernantes creyentes secretos de Jesús. Vamos a mencionar algunos de estos, comenzando con el primero de ellos, Nicodemo, cuya forma de visitar a Jesús da lugar al enfoque de esta reflexión. Preguntémonos primero, ¿quién era Nicodemo? Él era un líder religioso relevante. Así lo dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Prominente entre los judíos. Estamos hablando de una persona sumamente importante. No solo un miembro más del Consejo Religioso Supremo de los Judíos, el Sanedrín, sino uno de los principales. Su declaración inicial: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, revela de entrada que Nicodemo estaba aceptando a Jesús como el Mesías esperado. Y sus preguntas posteriores no buscaban sino conocer más profundamente las enseñanzas de Jesús, el mensaje que el Maestro había venido a traer a este mundo. Pero es interesante que Juan dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo buscó a Jesús, pero de noche, cuando no había gente alrededor, cuando nadie le podía ver.
Y esto es reiterado varias veces más, como cuando los demás líderes religiosos buscaban acusar a Jesús. Así lo vemos en esta referencia. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nuevamente, cuando se menciona a Nicodemo, que va a hablar con los judíos, se señala diciendo el que vino a él de noche, el que buscó a Jesús de noche. Y nuevamente se hace mención de este hecho cuando el Señor Jesús fue sepultado. Así lo leemos. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino. Otra vez, nuevamente cuando se menciona a Nicodemo, ahora al final del ministerio de Jesús, cuando es sepultado, se dice que él, Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. Así que encontramos 3 ocasiones bien claras donde se menciona cómo Nicodemo busca a Jesús de noche. Ahora mencionemos a otro hombre importante, llamado José de Arimatea. ¿Quién era este hombre? Era un hombre religioso de reconocida solvencia moral. Este es el testimonio que de él escribe Lucas, el evangelista. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿Qué testimonio se da de José de Arimatea? También era un hombre prominente, miembro también del concilio religioso judío. Y de él se dice que era un hombre muy bueno, un hombre justo. Bueno, este hombre fue quien pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Pero Juan anota este dato muy significativo con relación a él, diciendo, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Qué interesante este comentario de Juan. Está hablando de otro líder religioso prominente, José de Arimatea. Claramente está diciendo que era discípulo de Jesús. Y agrega, pero en secreto, secretamente. Otro gran personaje quien, aunque no se especifica claramente en las Escrituras, pero que por las referencias posteriores sobre su posición en cuanto a su defensa de los discípulos de Jesús, podemos también incluirlo dentro de los seguidores secretos de él. Este es Gamaliel, el maestro ni más ni menos de Saulo, el antiguo despiadado perseguidor de los cristianos. ¿Quién era Gamaliel? Bueno, era un reconocido erudito en la ley. Así lo leemos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Este era Gamaliel, reconocido por todo el pueblo, venerado. Su conocimiento de las Escrituras era notable. Era un maestro connotado. 3 grandes personajes: Nicodemo, José de Arimatea y Gamaliel. Hasta ese momento, presentados como seguidores secretos de Jesús. Pero debemos decir que no fueron los únicos discípulos secretos de Jesús, pues en Juan capítulo 12 se agrega, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No solamente 3, sino muchos gobernantes, más fariseos creyeron en él, pero no lo confesaban. Estos ejemplos deben ser más que suficientes para aceptar que la fe cristiana
tiene muchos discípulos en el anonimato, quienes, por las razones que veremos más adelante, no se muestran públicamente, pero son seguidores de Cristo. Así que ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de estos discípulos secretos de Jesús? Ellos muestran con sus hechos su fe en Cristo y que tienen una función clara apoyando el ministerio de nuestro Salvador. Y además lo hacen de todo corazón, con toda entrega, con toda disposición, dando todo lo que tienen. Veamos las evidencias de esto. Nicodemo, cuando los religiosos de su tiempo decidieron acusar a Jesús sin un juicio correcto, leemos lo que hizo Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo con esa participación ahí en el Sanedrín? Cuando están acusando a Jesús, quieren atraparlo, quieren matarlo. Lo está defendiendo. Él está señalando que ese grupo quiere iniciar un juicio injusto contra Jesús. Que lo justo es escucharlo primero, saber de primera mano quién es Él. Ahí está Nicodemo entonces actuando en favor del ministerio de Jesús. De José de Arimatea leemos que que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Nicodemo también mostró su desacuerdo con los planes del grupo del Sanedrín. No había consentido, dice la Escritura. No había concordado, no le parecía bien lo que estaban haciendo en contra de Jesús. Y lo manifestaba de igual manera. La Biblia registra una hermosa acción de estos dos hombres. No solamente hablando en favor de Jesús, no solo defendiéndolo, sino con hechos también concretos, físicos, palpables. Cuando estos dos hombres, tanto José de Arimatea como Nicodemo, encabezaron la comitiva cuando Jesucristo fue sepultado. Veámoslo. Después de esto, José de Arimatea pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. ¿No les parece tan conmovedora esta escena? Los discípulos confesos del Señor Jesús, Pedro, Juan, Santiago, los demás, todos ellos huyendo, mientras que estos seguidores secretos, dos varones de edad mayor, distinguidos y respetados, están envolviendo el cuerpo del Señor con vendas empapadas de un carísimo perfume que fue sufragado por ellos mismos, que cubrieron ellos el costo y fueron y físicamente realizaron esa obra en favor del Maestro. Claro que este tipo de seguidores del Señor, seguidores secretos del Señor, lo aman y aman su obra
y tantas veces como se requiere están listos para apoyarla en todo lo que sea necesario, y muchas veces más que el resto de los discípulos de Jesús. De Gamaliel, simplemente recordemos la crucial pero exitosa defensa que hizo de los apóstoles de Cristo cuando los líderes religiosos del Sanedrín, la Junta Suprema Judía, quisieron matarlos por predicar a Cristo. Dice así esta referencia: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Indudablemente que por sus profundos estudios de las Escrituras, podemos afirmar que este hombre erudito había llegado a la conclusión de que Cristo era realmente el Mesías esperado, y por eso intervino con tanta decisión en defensa de los apóstoles que querían ser asesinados, salvándolos de la muerte por causa del Señor Jesús. No nos debe quedar la menor duda que, así como estos hombres relevantes, debió haber muchas más personas que, sin manifestarlo, simpatizaron con Jesús y que apoyaron su ministerio. Así que también debieron haber lamentado mucho su muerte. ¿Qué podemos decir del soldado romano que al morir Jesús confesó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Nos preguntamos, ¿qué pasaría con él después? ¿Cómo impactaría ese hecho su vida? ¿Habría cambiado? Probablemente, porque no podemos asegurarlo, pero probablemente, como tantos otros, después de la muerte de Jesús, debió haberse convertido también en un seguidor suyo. Ante esto, una pregunta lógica viene a nuestra mente. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se revelan públicamente como discípulos de Jesús? ¿Y por qué hay este tipo de discípulos secretos de Jesús? Una clara respuesta es complicada y seguramente no hay una sola. Podemos aventurar algunas de ellas con cierta convicción de seguridad. Pero podemos adelantar diferentes razones. Por temores quizás reales, de peligro de su vida, de muerte, o quizás temores infundados, o probablemente por estrategia. Una primera respuesta está respaldada en el mismo testimonio bíblico de muchos gobernantes y fariseos que creyeron en Jesús, pero que evitaron confesarlo públicamente. Así leemos este testimonio. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, esa es una respuesta. Hay algunos seguidores secretos de Jesús que son débiles en su fe, que están apenas comenzando a conocerlo, que tienen miedo todavía de perder su lugar en la sociedad, las relaciones con su familia, con sus amigos de toda la vida, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, etc. Otros más esconden su filiación cristiana por temores infundados, porque realmente pocos pierden este tipo de relaciones cuando confiesan su fe cristiana. O por vergüenza algunos más, porque piensan que se van a burlar de ellos,
que no les va a parecer relevante el mensaje de Cristo, pero son temores infundados, porque la gente cuando empieza a escuchar esto siente que puede ser resuelta la grande necesidad de su vida. Y además nadie se va a burlar de este cristiano que está dando testimonio de su fe. Otros más, porque no han valorado completamente la relevancia de Jesús y creen que compartir su fe no tiene gran significado ni tendrá gran impacto para el resto de las personas cuando están totalmente equivocados. Pues si ha tenido impacto en sus vidas, claro que podrá tenerlo también en la de los demás. En este punto, realmente no podemos asegurar el verdadero motivo de los seguidores secretos de Jesús para permanecer en el anonimato. Solo ellos y el propio Señor Jesús lo saben. Una palabra más diremos al final sobre este apartado, al contestar la última pregunta de este tema. Así que nos preguntamos, ¿los seguidores secretos, los seguidores anónimos de Jesús, son aprobados? Porque esta debe ser la gran duda, la gran inquietud que pudiera estar en nuestros corazones. Bueno, si no están confesando públicamente a Jesús, ¿pueden ser aprobados por Él? Y seguramente dos muy serios textos bíblicos vienen a nuestra mente antes de contestar esta difícil pregunta de si estos discípulos secretos son aprobados. El primero de estos textos es el siguiente. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué palabras tan difíciles, tan duras. Al que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero el segundo texto también dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La gran pregunta sobre estas dos declaraciones que el propio Señor Jesús expresó, porque fueron declaraciones de Jesús ambas, la gran pregunta es esta: ¿se refieren estrictamente a confesiones verbales públicas o realmente tienen un significado más profundo? Yo opto por lo segundo, que estas declaraciones del Señor Jesús van mucho más allá de simplemente decir públicamente, yo creo en Cristo. Si esto fuera lo que el Señor quiso decir, que tan solo con decir verbalmente yo creo en Cristo y en forma pública, pues qué fácil es entonces la fe salvadora. Basta decir Cristo es mi Salvador y Señor para tener la entrada libre al cielo. Pero no es así. ¿Por qué razón? Si la Biblia dice que si confesamos al Señor Jesucristo, seremos salvos. Sí, sí lo dice. Y sí dice que hay que declararlo y públicamente. Pero no es solo esa declaración sola, vana, vacía, la que obra el poder salvador de Cristo en nuestras vidas. Y es el propio Señor Jesús quien se encarga de aclarar este asunto cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y para dejarlo más en claro, el Señor Jesús agrega, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
que está en los cielos. ¿Es claro el Señor? Naturalmente que lo es. Ahora, la fe no es por las obras. La fe salvadora no es por los hechos. Somos salvos no por lo que hagamos. Somos salvos por la obra sola de Jesús, totalmente, por su muerte en la cruz del Calvario, sin ninguna acción de nuestra parte. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo está diciendo que los que verdaderamente han sido salvos por Él, tienen que mostrarlo, no solo verbalmente diciéndolo, sino probándolo con sus obras, con sus hechos, que son obras y hechos no para salvación, sino como fruto de la salvación, como testimonio de haber sido redimidos ya por la sangre de Jesucristo. Así que con esta aclaración podemos contestar ahora la pregunta: ¿los discípulos secretos de Jesús son rechazados? Entonces, debemos señalar que este tipo particular de discípulos secretos del Señor Jesús, como lo fueron Nicodemo, José de Arimatea y Gamaliel, claro que no son rechazados. O alguien puede pensar que estos tres hombres serían rechazados por no haber confesado públicamente en un principio su fe en Cristo. Como acabamos de verlo, el propio Señor Jesús señaló que la evidencia de sus seguidores sería mostrada principalmente por sus frutos, por sus buenas obras. Y seguidores suyos, en un principio anónimos, dan este tipo de obras que muestran plenamente su fe cristiana. En el caso de estos varones, sus propias acciones los presentaron públicamente como seguidores de Jesús, aunque no hubieran abierto sus labios. Pero los que los veían claramente sabían que eran seguidores de Jesús. Y seguramente debió haber llegado el momento en el que todos ellos hicieran una confesión pública de su fe cristiana. Los tibios y los que no muestran con hechos su fe cristiana, aunque griten fuertemente que son discípulos de Cristo, realmente no lo son y serán negados y vomitados por el Señor. Recordemos que Pedro mismo fue un discípulo secreto cuando negó al Señor durante su juicio. Los demás discípulos también lo fueron al esconderse después de la muerte del Señor y encerrarse en un cuarto atemorizados. Pero ¿qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Cuántas veces solo confesamos nuestra fe dentro del entorno cristiano, dentro del templo, dentro de la iglesia, cuando estamos solamente entre los miembros de la misma? Pero ocultamos esa fe cuando estamos frente a los no cristianos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con los amigos. Pero yendo más allá todavía, preguntémonos, ¿cómo será juzgada nuestra fe cristiana cuando la declaramos públicamente, pero la contradecimos con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar? No solo ocultamos nuestra fe cuando no la anunciamos en voz alta ante los demás, sino también la ocultamos cuando no vivimos de acuerdo a ellas. Recordemos la parábola del Señor cuando habló de los dos siervos. Se las recuerdo para terminar. Pero, ¿qué les parece? Un padre que tenía dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar hoy a la finca. Y el hijo le respondió: lo siento, no tengo deseos de trabajar hoy en la finca. Pero luego, arrepentido, fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, éste le respondió: con mucho gusto, ahora mismo voy. Pero no fue. Díganme, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? El primero, por supuesto, le respondieron los principales sacerdotes y los jefes judíos. Así que ahora te pregunto,
¿cuál de estos dos hijos te representa? Confesemos nuestra fe en Cristo Jesús en ambas formas, verbal y públicamente, pero también con nuestra obediencia a cada uno de sus mandatos sin justificación de ninguna naturaleza. Que Dios te bendiga. Amén. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás.